Su Excelencia, Monseñor Eduardo Patiño, sea bienvenido. Nos llena de gusto y de orgullo el que pueda estar entre nosotros. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto y al mismo tiempo me trae nostalgia estar en la Catedral de Monterrey. Cuando yo era seminarista allá me subía al órgano, a tocar el órgano para los arzobispos Espino y Silva, el señor Tirado Pedraza. Uno me ordenó diácono, el otro presbítero y el cardenal Suárez, obispo en Córdoba. Tengo muy bonito recuerdo de esta catedral y de nuestros pastores, los arzobispos de Monterrey. Y cuando me preguntó el padre Santiago que si podría venir a esta conferencia sobre el sínodo de la palabra, pues me dio mucho gusto y me puse a pensar pues que están cumpliendo 40 años. Pues ¿dónde estábamos hace 40 años? No sé si por aquí hay alguien de los fundadores, si me hace favor de levantar la mano. Como que ya llovió, ¿verdad? Entonces, yo tengo 60 años, dije, bueno, 40, pues ¿dónde estaba? Padre Abramo, José Abramo Torres, es el fundador de la escuela. Estaba yo era seminarista del menor, pasaba filosofía, y me dijo, como tú sabes música, tráete tu acordeón para que toques en la misa que vamos, o una celebración de la palabra en la que íbamos a inaugurar la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey. Así que me tocó ser pues también protagonista, aunque fuera nada más de acordeón. El padre Abramo pues, fue el fundador, ¿verdad? Pero pasado el tiempo, que ya me ordené sacerdote y luego estuve también como biblista, me pidieron ser director de la escuela en el año 83-85, 2 años, y me tocó fundar la Sociedad San Jerónimo, que pues también me da gusto. Si por aquí hay algunos, tengan un buen saludo para todos. Bien, lo que vamos a tratar es algo sobre el sínodo de la palabra que fue convocado por el Papa Benedicto en octubre del 2008, fueron 3 semanas y el tema era la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Y precisamente pienso que para ustedes que son estudiosos de la Biblia y que quieren llevar el mensaje de salvación a los demás, pues este sínodo es algo muy grande y yo espero que cuando salga la exhortación post-sinodal del Papa Benedicto, pues vamos a tener mucho que estudiar, mucho que profundizar y trabajar y difundir en el mundo actual, porque la palabra de Dios es luz en nuestros pasos, ¿verdad? Y el mundo está muy necesitado de la palabra del Señor. Fueron 3 semanas a las cuales los obispos de cada nación debían enviar por lo menos un delegado. Tratándose de México, fuimos 4 delegados que los obispos elegían, y entre los que estuve un servidor, Eduardo Patiño, obispo de Córdoba. También estuvo Monseñor Ruy Rendón Leal, que es el obispo del Salto Durango, también director de esta escuela en otra época, y Monseñor Gustavo Rodríguez, que también fue director. Entonces ya vamos. No, perdón, Gustavo Rodríguez no fue al cine. Él va a venir mañana aquí, ¿verdad? Estuvieron también el señor Faustino Armendáriz, obispo de Matamoros, y el señor Enrique Díaz, obispo auxiliar de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nosotros 4 fuimos presentes, 2 éramos originarios de Monterrey. Entonces, bueno, yo les voy a explicar un poquito rápidamente. En algunas láminas me voy a quedar más tiempo, en otras muy rápido, para aprovechar el tiempo. Se trata de un espacio de comunión y colegialidad
¿Qué es el sínodo? Es una institución o un consejo permanente creado por el Papa Pablo VI en respuesta a los deseos de los padres del Concilio Vaticano II para mantener vivo el espíritu de colegialidad nacido de la experiencia conciliar. Fíjense, hermanos, que pues el día de hoy está cumpliendo nuestro Santo Padre Benedicto XVI sus 5 años ya como Papa. Yo quisiera ofrecerle esta reflexión que estamos haciendo juntos a Dios por Él, para fortalecer. Recientemente ha sido atacado de muchas maneras, pero una de ellas que se me hace muy triste, lamentable, de un teólogo, Hans King, que entre las cosas de que lo acusa, de muchas, ¿verdad? Pero creo yo que es más por amargura personal. Él dice que debería de haber ya hecho un concilio, que deberían de ser cada 5 años los concilios y que muchas otras cosas más. Pero precisamente en el Concilio Vaticano II, viendo que el mundo avanza muy rápido y que se necesita una actualización, era lo que el Papa Juan XXIII, por eso había convocado al Concilio Vaticano II. El concilio tuvo todo ese desarrollo de cerca de 3-4 años de duración, pero llegaron a la conclusión que lo más fácil era que cada tanto se tuvieran sínodos, asambleas de obispos que le ayudaran al Papa, junto con los cardenales, a tocar los temas de actualidad más importantes, dada la situación de la dificultad de tener concilios con periodicidad muy cercana. Y ahorita vamos a ver, esto que fue un deseo de los padres del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, por eso creó el Sínodo Ordinario de los Obispos, que también tiene asambleas extraordinarias. Y miren, ahí les puse yo como una especie de un reloj. Si agarramos desde el 1, la fe católica, en el año 67 fue el primer sínodo, tocó el tema de la fe. En el 2, sacerdocio ministerial y justicia. Todos esos temas de los que se dice que les falta discusión ya están tratados, se han discutido. Evangelización en el mundo actual, en el año 74 fue el tercer sínodo. De ahí sale una hermosísima exhortación del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, para anunciar el Evangelio. Detonó la evangelización en el mundo, y como esperamos que también lo va a hacer. En el cuarto sínodo del Catecismo en nuestro tiempo, del año 77, salió la exhortación del Papa Catequesis Tradentis, sobre la entrega de la catequesis de unos a otros, la transmisión de la fe. En el 80, la familia cristiana, de ahí salió otra encíclica o exhortación postsinodal, Familiaris Consortio, ya del Papa Juan Pablo II. Luego la penitencia y el perdón, en el 83, ya estoy en el 6, salió la encíclica, perdonen la palabra, es exhortación postsinodal, que cuando termina todo, el Papa recoge todas las inquietudes de los obispos y le da con su sello de sucesor de Pedro, le da una difusión a toda la Iglesia. Allí hay un documento que se llama La reconciliación y la penitencia. Pasamos en el 7, la vocación y misión de los laicos. Christi Fideles Laici fue el documento que salió de allí. En el 90, la formación de los sacerdotes, salió un documento que se llamó Pastores Dabo Vobis, les daré pastores. En el 9, es el año 94, sobre la vida consagrada, también salió el Papa Juan Pablo II, nos dio el documento de Vita Consecrata. En el 2001, el obispo servidor del Evangelio, Pastores Gregis, era el nombre en latín. Y en el 2005,
la Eucaristía, fuente y cumbre. Ese sínodo se realizó con el Papa Juan Pablo, pero lo tuvo que promulgar luego ya el Papa Benedicto, la de Sacramentum Caritatis. Y ahora, en el 2008, ese que tienen en rojo, pues es el que acudimos hace 2 años, la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Ha habido otros sínodos de carácter extraordinario en distintos lugares, ordinariamente han sido en Roma, pero uno sobre la cooperación entre la Santa Sede y las conferencias de obispos, otra en el 85 para revisar el Concilio Vaticano II y su aplicación a los 20 años de que había terminado él. También en respuesta a ese sínodo del 85, el Papa Juan Pablo II autorizó realizar y publicar el Catecismo de la Iglesia Católica, que tanto usamos ahora. Entonces, de los sínodos van brotando instrumentos para la evangelización y la catequesis. Y bueno, junto con ellos, otros han sido como para Holanda, los Países Bajos en el 80, y la Asamblea Especial para el Líbano en el 95. Requería que también a veces hubiera un sínodo solo para la nación del Líbano. Aparte, hubo sínodos para los continentes, eso fue idea del Papa Juan Pablo II, tomar a los continentes y hacer sínodos solo sobre la realidad del propio continente, Europa, África, y el tercero que ven allí, América, en el año 97, que se llamó su documento Encuentro con Jesucristo Vivo, Camino para la Conversión, la Comunión y la Solidaridad en América. Ese era el gran tema, pero el documento lo conocemos como Ecclesia in America, la Iglesia en América. También de ahí hay muchas cosas que nos han ayudado en la vida pastoral. Al siguiente año en Asia, el siguiente en Oceanía, y ya hubo una asamblea segunda para Europa, y ya ahorita están haciendo la segunda de África, que le va dando vueltas también a los continentes. O sea, está habiendo sínodos constantes, sea para toda la Iglesia Universal, sea para un continente o para un asunto de mucha importancia que el Papa convoca, en vez de convocar a todo un concilio general, universal, que llevaría mucha planeación. Muy bien, pues como vamos a ver el de lo que sucedió en el de la palabra. Fue una oportunidad para estrechar los lazos de fraternidad y comunión con otros hermanos obispos. Estuvimos en total 253 obispos, además de algunos sacerdotes y laicos que compartieron su manera de vivir el don de la palabra de Dios. ¿Cómo la anuncian? ¿Cómo está transformando a las comunidades esparcidas en los 5 continentes? Los testimonios de unos nos edificaban a todos y aprendíamos unos de otros. Es una visión del aula sinodal, ¿verdad? Teníamos lo que se llamaban reuniones plenarias o congregaciones. Ahí se escucharon las intervenciones de 236 padres sinodales, así como la de 34 sacerdotes, religiosos y laicos, 14 de ellas mujeres, que acudieron en calidad de auxiliares o expertos, aparte de 10 delegados de otras comunidades cristianas no católicas y 3 invitados especiales. Usualmente en todas esas reuniones plenarias estuvo el Papa presente, en la mañana, en la tarde. En alguna ocasión no estaba en la mañana, fueron contadas de las 3 semanas, de lunes a sábado, que trabajábamos en estas asambleas. Los obispos de México, fuimos 4, como ya comentábamos. Brevemente les comento, yo insistí sobre la necesidad de catequizar en la diferencia esencial entre la palabra de Dios como revelación pública
y lo que se ha llamado revelaciones privadas. Piensen ustedes en Fátima, Lourdes, Nuestra Señora de Guadalupe, pues fueron apariciones de la Virgen, o el Sagrado Corazón, a Santa Margarita María Alacoque, que fueron autentificadas por la Iglesia, pero que no dejan de ser revelaciones privadas. Pero en el mundo actual se han difundido tantas y todavía no tienen discernimiento, y ya algunos los toman ya como si fuera más que la Biblia, y a veces mucha gente se desorienta. Entonces la necesidad de enseñar bien la Biblia para que todos tengamos solidez en nuestra doctrina. Monseñor Enrique Díaz nos habló de la alegría y la fortaleza que han recibido las comunidades indígenas de Chiapas que hablan en Tzeltal y Tzotzil. Son idiomas, ya tienen su Biblia, sus misas, el misal en sus propias lenguas, al tener acceso a la palabra de Dios en su propio idioma, y cómo Él les está ayudando a estar de pie con la dignidad de hijos de Dios cuando alguien que no la conoce se siente amado por Dios por ese toque que nos da la palabra de Dios. Monseñor Faustino Armendáriz de Matamoros hablaba de la sintonía con el documento de Aparecida sobre el espíritu misionero que debe animar a todos los agentes de pastoral en su esfuerzo por anunciar y testimoniar la palabra de Dios. Y Monseñor Ruiz Rendón, pues, insistió en los lugares donde solemos encontrar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en la naturaleza o la creación, la liturgia, así como el magisterio en los acontecimientos y especialmente en el pobre, invitando a encontrar y escuchar la palabra, a orar y celebrarla, a vivirla y testimoniarla. Aparte de las reuniones plenarias, teníamos grupos de trabajo por lenguas de distintos, español, inglés, francés, alemán. En caso de español fueron 3 grupos en español. Allí que nos pedían, el sistema es que después de que se escuchó la primera semana todas las intervenciones, pues ahora vamos a proponerle al Papa propuestas para que mejore la vivencia de la palabra de Dios en la misión de la Iglesia. Y entonces ahí se iban discutiendo cosas que podrían ayudarnos. Y esto en grupos. Ahí tienen, por ejemplo, en que donde estuve yo, pues hay una religiosa muy inteligente, doctora en Sagrada Escritura. Estaban también 2 laicos y el resto éramos obispos o sacerdotes. De ahí fueron saliendo 254 proposiciones o propuestas que ya una vez que pasaron a votarse, se resumieron en 55 que quedaron aprobadas y que se le dieron al Santo Padre al final de las 3 semanas para que Él elabore lo que esperamos que ya nos llegue, que es la exhortación post-sinodal. Aparte, pues hubo el ambiente al interior de la Santa Sede, unos vivían en un lado, otros en otro, pero nos concurríamos. Allí en este caso nos tocó a compartir africanos, latinoamericanos, canadienses, italianos, asiáticos. Las mesas eran interesantes, a veces se oía en la comida, el desayuno, pues quienes hablaban en francés o en inglés, en alemán. Y de repente ya nos íbamos y seguían hablando ya en chino, 2, ¿verdad? Porque ya cuando ya ellos sí sabían, o 2 que se ponían a hablar en árabe, y nosotros no oíamos. Tenemos que usar el inglés o el español como lengua puente para poder platicar. Claro que en el aula teníamos nuestros audífonos, ¿verdad? Con traducción simultánea a 6 idiomas. Ahí, bueno, pues son algunos grupos de obispos de Etiopía, los mexicanos con un griego, de los canadienses, saliendo de la última sesión, recuerditos. La presencia del Papa pues siempre fue muy significativa, tanto porque él estaba ahí presente,
¿Cómo? Porque igual que cualquier otro obispo, él es el obispo de Roma. Entonces él quiso en una ocasión tener una intervención propia sobre la interpretación de la Sagrada Escritura que iluminó pues a la sala, ¿verdad? Aparte pues las sorpresas que nos daba el Papa, ¿verdad? El primer día no sabíamos, íbamos un poquito despistados y había mucha cola y estaba estrecho el pasillo y venían empujando de detrás y ahora pues ¿qué les trae? ¿Por qué empujan? No, pues es que venía el Papa atrás. Entonces ya nos hicimos un ladito para que pasara y ahí me tocó el gusto de saludarlo. Ahí está Monseñor Ruy Rendón entre el obispo pues de rito oriental y un servidor saludándolo, ¿no? También tuvimos luego encuentros individuales, pero ya como un saludo. Esto era, el Papa no descansaba en los recreos, pues él se ponía a saludar a un grupo de una lengua o las mesas de trabajo, ¿verdad? Cosas interesantes que hubo, porque estamos en un momento donde el diálogo interreligioso es muy importante, pues es que estuvo la presencia del rabino de Haifa, es un puerto que está en Israel, y él nos explicó, él es de la religión judía, pues tuvimos esa intervención, se le dejó lugar a que él explicara cómo los judíos siguen alimentando su fe a través del recurso de las Sagradas Escrituras, que para ellos es solo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero lo siguen usando, oran con él a lo largo de todo el día, y fue muy interesante escuchar la fe de nuestros hermanos mayores, del pueblo de Israel, ¿verdad? De donde pues provino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Conocer que todavía ellos siguen usando los salmos, recitando los profetas, conociendo la Torá, pues es algo muy, muy hermoso también. Y bueno, también un signo de comunión con ellos, que pues sabemos que han sido muy perseguidos. Junto con ellos estuvieron 10 delegados de diversas confesiones cristianas, luteranos, cristianos, ortodoxos rusos, que expresaron su saludo y pusieron de relieve cómo la Biblia es un factor central en la búsqueda por la unidad de los cristianos. De nuevo, ahí yo veo que el esfuerzo de los papas, Juan Pablo II y el actual Papa Benedicto, por acercar a nuestros hermanos, darles su lugar, reconocerlos en todo lo que tienen en común con nosotros, aunque todavía no llegamos a la plena unidad, pero pues ellos creen en Jesucristo, se bautizan en el nombre del Señor, etcétera. Entonces, pues fue muy interesante escuchar sus saludos. En este caso fueron solo saludos. Pero hubo una ocasión muy especial, el sábado 18 de octubre, tuvimos el rezo de las vísperas en la Capilla Sixtina, que está ahí en el Vaticano. Estuvo invitado el patriarca Bartolomé I de Constantinopla, que digamos que representaría toda la ortodoxia de Oriente. Y él estuvo con nosotros. Todas las vísperas se rezaron como si fuéramos todos católicos, ¿verdad? Pues lo que somos, ¿verdad? Pero me refiero yo que con todo el rito católico textual, los salmos, las oraciones, el Papa presidió, pero como verán ustedes, en la disposición está aquí el Papa aquí a la izquierda, allá el de negro con barba blanca, pues es Bartolomé I. Se pusieron uno y el uno, ¿no? Oriente y Occidente. Decía el Papa Juan Pablo II que le gustaría algún día que la Iglesia volviera a respirar con los dos pulmones, porque a veces respira con un solo pulmón, ¿verdad? Pero pues son los acercamientos que estamos teniendo con las otras religiones cristianas. En este caso tienen todos los sacramentos. Entonces el patriarca Bartolomé fue invitado que nos diera una reflexión cómo interpretaban ellos en la Iglesia Ortodoxa las Escrituras de acuerdo a los santos padres. ¿Quiénes son los santos padres?
pues aquellos de los primeros 4 o 5 años de la iglesia, San Jerónimo, San Agustín, San Gregorio, Nacianceno, Niceno, San Basilio, San Juan Crisóstomo, etcétera, ¿no? Todos ellos nos legaron el modo de entender las Escrituras. Entonces el patriarca Bartolomé explicó muy hermosamente algunos pasajes de la Biblia como lo entendían los padres de la iglesia. Y me dio gusto y por eso les transcribo unas palabras que improvisó el Papa Benedicto en esa reunión. Al final de que escuchamos al patriarca, él dijo estas palabras dirigidas ya directamente al patriarca Bartolomé. Dice, esto están aquí en las letras en azul, decía el Papa Benedicto, esta fue además una experiencia gozosa, una experiencia de unidad, no perfecta tal vez, pero sí verdadera y profunda. He pensado, vuestros padres que usted ha citado ampliamente son también nuestros padres, y los nuestros son también los vuestros. Si tenemos padres comunes, ¿cómo podríamos no ser sino hermanos entre nosotros? Gracias, santidad. Sus palabras nos acompañarán en el trabajo de la próxima semana, nos iluminarán y estaremos aún durante la próxima semana y más allá de ella, en camino junto a usted. ¿Quién hablaba? Era el Papa Benedicto dirigiéndose al patriarca Bartolomé I y le decía santidad, gracias por sus palabras, ¿verdad? Pero decía, usted citó a todos esos santos padres, son nuestros padres y los nuestros son los suyos. Y yo me pregunto, ¿por qué no podíamos ser simplemente hermanos? Ven usted los gestos tan espléndidos, tan espontáneos del Papa Benedicto para tratar de buscar la unidad de los cristianos, ¿verdad? Esa es mi catedral, bueno, nuestra catedral, la diócesis de Córdoba. Están invitados cuando gusten, allá lo recibiremos. Bueno, no me alargo aquí, simplemente les comento que salieron 55 proposiciones que se enviarán, se le pusieron en manos al Papa y ya han estado procesándose durante estos 2 años, año y medio que lleva que se le entregaron al Papa. Una primera parte se refiere a la fe de la Iglesia. Están solo los temas, pero cada uno tiene su desarrollo. Yo no quisiera alargarme porque se me van a dormir y además pues hay que llegar ya luego a checar a los niños en la casa, ¿verdad? Así que, pero tienen ustedes temas sobre el Espíritu Santo, los santos padres y la Escritura, la unidad entre la palabra de Dios y la Eucaristía, etcétera, ¿no? Hay otra segunda parte que es ya sobre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, el tema de la liturgia, la homilía, el leccionario, el ministerio de la palabra y las mujeres. Ahí le pedíamos al Papa que pues ya los nombrara ministros instituidos de lectores, así como los varones, también las mujeres, porque pues, tenemos tantas catequistas, tantas tan espléndidas maestras en la palabra de Dios, que sean nombradas ministras, instituidas. Las celebraciones de la palabra, la liturgia de las horas, las pequeñas comunidades y la palabra de Dios, ese fue un tema muy importante que yo creo que ustedes están viviendo aquí en Monterrey con la experiencia apostólica que ustedes tienen con sus parroquias, en sus lugares de origen, ¿verdad? Y ahí pues había mucho de apoyar en los círculos bíblicos, la lección divina, etcétera. Pero junto con esto, bueno, vemos una riqueza de temas que no quisiera yo detenerme porque vamos al mensaje del sínodo, que es el tema fuerte de esta tarde. Bien, tenemos allí ya en cómo incide la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, en la misión de la Iglesia. Muchos distintos aspectos. Habla también de cosas que a veces nos preocupan,
historicidad y fundamentalismo, por ejemplo el 46, quienes leen la palabra de Dios como tiene que ser como yo lo entiendo y demás, y literalista, ¿verdad? O el fenómeno de las sectas, la inculturación, la misión hacia los pueblos, etcétera, ¿no? Bueno, termina con una mención, una propuesta sobre la Virgen María, Madre de Dios, como la mejor discípula, la oyente de la palabra de Dios. Y bueno, entramos ahora, y ya con esto, la tercera parte de esta reflexión de un servidor. El mensaje conclusivo del sínodo propuso que mientras el Papa no venga con su exhortación postsinodal a iluminar a toda la Iglesia, el sínodo dejaba ya un primer mensaje. Ese mensaje está puesto de una manera muy hermosa como un viaje espiritual que se invita a los fieles a hacer a través de aspectos que la palabra de Dios tiene en su riqueza. Y lo describimos en 4 metáforas o símbolos que pueden decirnos algo de la palabra de Dios. La palabra de Dios como voz de Dios. Segundo, la palabra de Dios como rostro. Y ahí está la cristología. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Segundo aspecto. Tercero, la palabra de Dios como casa. La iglesia es la casa de la palabra y tiene sus 4 columnas para levantar esa casa, y ahí se nos va a hablar muy hermosamente de cómo construir la iglesia con la palabra de Dios. Y el cuarto tema o metáfora es la iglesia como camino. Los caminos del mundo que nos llevan por todos lados, desde las carreteras, los medios de comunicación actual, los aviones, etcétera. Si leemos los libros de los Hechos de los Apóstoles, las correrías de San Pablo, en nave, en barcos, ¿verdad? Vemos cuando Felipe evangeliza a aquel que iba en una carreta y que le va leyendo el libro de Isaías y de allí le va enseñando a Cristo, ¿no? Así era como la palabra se difundía. Y ahí nos explicaron muchas cosas que salieron en las aulas relacionadas con el Internet, los celulares, cómo hay ahorita una red de internautas, de leccionautas que le llaman, que se ponen a ver cada día un pedacito de la palabra de Dios a través del Internet, jóvenes principalmente, porque son los que ahorita dominan más el mundo de la comunicación. Pero igual, en algunos, pues el celular, ya que puede traerte un mensajito de la palabra de Dios que te recuerde ese día pensar en Dios, ¿no? Y bueno, pues así ya ahora como estamos adelantados, ¿verdad? Pues yo aquí en este aparatito que se llama iPhone, pues ya está la Biblia de Jerusalén, está allá adentro, está la liturgia de las horas y el leccionario del ciclo A, B y C. Nomás cosa de picarle y encontrarle. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Quién sabe? ¿Verdad? La palabra de Dios usa todo, ¿verdad? Y entonces, por eso lo del camino. Vamos a recorrer los caminos del mundo con la palabra de Dios. La palabra se hace camino. Ese es el cuarto tema. Y bueno, pues a mí me toca hablarles hoy. Nada más de la primera, la voz. Y el segundo día, pues ya le tocará mañana al señor Gustavo el rostro. El tercer día será sobre la casa, como señor Ruy. Y el cuarto día a los padres Abramo y Carlos Junco sobre los caminos. Entonces, pero pues lo vamos a ver más sencillamente, pero ¿qué es la palabra de Dios como voz? Pues es la revelación. Dios que sale a encontrarnos para decirnos algo de Él, de su amor. Ahí les pongo una foto del pico de Orizaba, ya se ve desde Córdoba. Un día me detuve en el camino y lo tomé. No es que esté echando fuego, pero me recuerda el Sinaí, ¿verdad? La voz de Dios que resonó.
Y ahí nos vamos a algunos textos que nos recuerdan estos pasajes de cómo Dios fue manifestando su revelación. El Señor les habló desde el fuego y ustedes escuchaban el sonido de sus palabras, pero no percibían ninguna figura, solo se oía la voz. No se veían imágenes, era solo sonido. Pero incluso es un sonido medio espiritual, medio sutil, indescriptible, podríamos decir inefable, algo que no se puede describir o platicar. Es Moisés quien habla evocando la experiencia vivida por Israel en la dura soledad del desierto del Sinaí. El Señor se había presentado no como una imagen o una efigie o una estatua similar al becerro de oro, sino que se presentó con rumor de palabras. Qué difícil entender esto, ¿verdad? Que Dios está hablando, pero es una situación totalmente misteriosa. Dios no vamos a oír una voz, otra verdad, sino que simplemente Moisés tuvo esta experiencia y el pueblo de Israel con él. Es una voz que había entrado en la escena en el preciso momento de la creación, cuando había rasgado el silencio de la nada. Y nos vamos al Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. En el principio dijo Dios, haya luz, y hubo luz. O sea, la palabra crea lo que dice. Pues la palabra de Dios tiene su fuerza, porque lo que dice lo hace, ¿verdad? Y lo mismo el Evangelio de San Juan, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Y nos podemos recordar el canto del salmista. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca todos sus ejércitos, pues Él habló y así fue. Él lo mandó y se hizo. Y San Pablo va a repetir, Dios que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean. Tenemos entonces esta forma primera de revelación que diríamos cósmica, que hace que lo creado se asemeje a una especie de inmensa página abierta, el mundo entero hermoso como Dios lo creó, delante de toda la humanidad en la que se puede leer un mensaje del Creador. Y bueno, pues ustedes tienen la experiencia cuando van al campo, cuando amanece hermoso, un atardecer, un amanecer, o tantas otras, una noche estrellada allá en la sierra, se ven todavía las estrellas. Y el Salmo 19 citado, pues nos recuerda esto, los cielos narran o cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, el día al día comunica el mensaje, la noche a la noche le pasa la noticia, sin hablar y sin palabras y sin voz que pueda oírse, por toda la tierra resuena su proclama por los confines del orbe. Es así canta el Salmo de que las mismas obras de Dios están aclamando, dándonos el Evangelio, la buena noticia, ¿verdad? De que el mundo es bello y Dios nos ama, ¿verdad? Pero también la palabra se encuentra en la raíz de la historia humana. La palabra de Dios salva y juzga, penetra en la trama de la historia con su tejido de situaciones y acontecimientos. ¿Qué nos dice el libro del Éxodo cuando se encuentra Dios en la zarza ardiente con Moisés? Sale a su encuentro y le dice, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor, conozco sus sufrimientos, he bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para sacarlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, de Egipto pues a Israel. Sin embargo, hay una etapa posterior, ya vimos la naturaleza, la creación, la historia de salvación, que claro tiene su antecedente entre los patriarcas, pero especialmente en el Éxodo, pero luego esto se va poniendo por escrito, y entonces la palabra
se hace escrita. Son lo que llaman en griego la grafé, grafai en plural, las santas escrituras, las sagradas escrituras en el Nuevo Testamento. Ya Moisés había descendido de la cima del Sinaí llevando las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios. Si nos presenta a esos 10 mandamientos que conocemos nosotros, pero bueno, que hablaba de la alianza entre el pueblo de Israel y Dios, que los había sacado de Egipto, que se pone por escrito en ese momento bajo roca, ¿verdad?, en piedras. El propio Moisés prescribirá a Israel que conserve y reescriba estas tablas del testimonio. Y escribirás en estas piedras todas las palabras de esta ley, grábalas bien. Las Sagradas Escrituras son entonces el testimonio en forma escrita de la palabra divina. Son también el recuerdo, el memorial canónico, histórico y literario que atestigua el evento de la revelación creadora y salvadora. Entonces vemos que tenemos esa revelación natural en la naturaleza, el cosmos, la creación, en la historia, pero de la historia se pone por escrito. Y eso es luego traducido a muchos idiomas, reinterpretado a la luz del Espíritu Santo, de la plenitud que es Jesucristo, pues es nuestra Biblia, ¿verdad? Es la palabra de Dios que sigue Dios revelándose a nosotros. ¿Cuáles serían las actitudes? Ya con esto termino, hermanos. Si la palabra es voz, es revelación, pues yo quisiera concluir diciendo esto, ¿verdad? Primera actitud que yo veo es, pues gracias, darle gracias a Dios, porque Dios me ama y me busca. La revelación hay que recibirla, dice el Concilio Vaticano en la Dei Verbum 5, con fe. Cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Es decir, Dios nos habló, ¿qué hay que hacer? Responderle. Y responderle diciendo sí, creo, aunque muchas veces el lenguaje que nos da es misterioso en situaciones diversas de pruebas, como fue para el pueblo de Israel y para Jesucristo y la iglesia primitiva. Pero sin embargo, pues hay que responderle diciéndole gracias porque me andas buscando, gracias porque me quisiste revelar cómo eres tú. Es un privilegio de conocer la intimidad de Dios y confianza de caminar a la luz de la fe. Esto lo sabemos, hay cosas de Dios que nunca podríamos nosotros por la sola razón natural, por la ciencia o por nuestro razonamiento, nunca podríamos conocer, pero porque Dios se quiso revelar, nos comentó su intimidad. Sabemos, por ejemplo, que es Dios uno y trino, que es comunidad de personas, ¿verdad? Sabemos que quiso perdonarnos aun cuando estábamos en nuestros pecados, por eso envía a su Hijo Jesucristo a pagar por nosotros. Se va manifestando el amor de ese Padre infinitamente bueno y misericordioso. Bueno, eso no lo hubiéramos podido imaginar con la sola creación. Entonces, por eso el Concilio Vaticano recuerda a otro Concilio Vaticano I y nos dice que mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres para comunicarles los bienes divinos que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana. Ahí les pongo una diferencia entre las demás religiones y la religión cristiana o judeo-cristiana. Todas las religiones del mundo, sean las que sean, en el fondo es un esfuerzo del hombre por conocer a Dios.
¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo llegar a conocer? En eso todos somos iguales, en eso que todas las religiones buscan conocer a Dios. Pero la religión judeocristiana se reconoce porque es una religión revelada. Dios es el que nos viene a buscar y por eso se manifiesta, por eso se revela a través de esa voz del Señor, ¿verdad? Confiesa también el concilio que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con seguridad por la luz natural de la razón humana partiendo de las criaturas. Eso sí, también. Todo ser humano, por su sola razón natural, podría conocer a Dios, que existe, que es bueno, que es amable, que es muy ordenado, que es bello, que se hizo tan hermoso el mundo, pues Él tiene que ser también hermoso. Pero enseña que a través de la revelación del mismo Dios, el que de todo lo divino, que por su naturaleza no sea inaccesible a la razón humana, nosotros lo podemos conocer, dice, todos fácilmente, con certeza y sin error alguno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que Dios existe, lo pueden conocer por la razón humana y por la naturaleza, pues, las demás religiones, pero algunos se podrían equivocar, o nada más unos pocos y otros no, o no tendrían mucha certeza de que así es. Pero el hecho de que Dios nos haya dado su voz, su revelación, nos da certeza también de esas otras cosas que podríamos conocer por la moral natural o por la ciencia natural. Una tercera actitud es pues que tenemos que reconocer la necesidad de una hambre de la palabra de Dios revelada, conocer ese designio amoroso sobre la humanidad. Si Dios ha